¿Cuál es la situación en España y qué se puede prever sobre su evolución? ¿Cuáles son las perspectivas de los programas de austeridad? Y si usted sabe de otra opción o si esta para usted es la única opción que existe. La situación en España es muy complicada en estos momentos porque además, como hemos visto en el debate del Estado de la Nación que ha tenido lugar esta misma semana, estamos peor que hace un año. El gobierno insiste, por esta vía acabará surgiendo la luz del sol en algún momento futuro, pero lo que los ciudadanos están viendo es que por esta vía hoy estamos peor que hace un año. Yo creo que las perspectivas, aunque empieza a haber organismos internacionales que dan crecimiento, ligero, pero crecimiento para el año que viene, está solamente basado en las exportaciones. Y es verdad que la economía española está teniendo un éxito en las exportaciones, pero las perspectivas económicas europeas, incluso la opción por fortalecer el euro que parece que se está adoptando, no hace muy creíble que podamos seguir tirando de las exportaciones hasta el punto de pasar de una recesión como la que tenemos este año a una tasa de crecimiento. Por supuesto que hay alternativas, siempre hay alternativas. Si no hay alternativas, no hay democracia. Y creo que algunos de los problemas que en este momento tenemos están asociados a decisiones equivocadas que se han ido tomando en el pasado. Bien, eh, fue comprobado que los problemas de la crisis no se solucionan con los programas de ajustes y austeridad violenta. ¿Por qué cree que se sigan promoviendo este tipo de métodos? ¿Cuál es el papel del sistema de los intereses financieros, del sistema de los mercados de capitales y de la misma política de Alemania en la crisis que nos azota? Bueno, yo creo que es evidente que estamos en una crisis de sobreendeudamiento. En el caso de España, fundamentalmente privado. Hay mucha más deuda privada de familias y de empresas que lo que es deuda pública. Y estamos en uno de esos momentos en los que los acreedores y los deudores no tenemos los mismos intereses. Es evidente que hay quien defiende los intereses de los acreedores, y en este caso, sobre todo Alemania y sobre todo su canciller, la señora Merkel. No, hay otros que tenemos que defender los intereses de los deudores. Y es evidente también a estas alturas que solo a base de austeridad, que solo a base de apretarse el cinturón, que solo a base de recortar los gastos, no vamos a poder hacer frente a la crisis de deuda, no vamos a poder ahorrar lo suficiente como para devolver esa deuda y mientras tanto estamos viendo en la miseria a capas muy importantes de la población. Yo creo que es una estrategia que defiende los intereses cortoplacistas de los acreedores, pero creo que está subiendo, como digo, el crecimiento innecesario, porque si no se reactiva el crecimiento, no se reactivan los ingresos, no vamos a poder devolver la deuda por mucho que dejemos de gastar. Bien, ¿cuáles cree usted que son las consecuencias para el modelo europeo y para la cohesión del tejido social en Europa por la prevalencia de un modelo basado en programas de ajustes fiscales y de evaluación interna? Es evidente que se está poniendo en cuestión todo lo que ha sido la construcción del llamado estado del bienestar en Europa desde los años 60 del siglo pasado. Yo creo que se está poniendo en cuestión incluso la propia identidad de la Unión Europea. Ha estado también desde el propio Tratado de Maastricht fundamentada en los avances en Unión Económica y Monetaria, pero también los avances en cohesión social y los avances en ciudadanía democrática. Yo creo que estamos rompiendo consensos básicos que han funcionado, que han tenido éxito, que han permitido grandes niveles de crecimiento y bienestar en Europa, están poniendo en cuestión. La desigualdad social está creciendo de una manera que ya veremos no es irreversible y, por
la correlación de fuerzas está llevando a que los poderosos son hoy más poderosos y los débiles son hoy más débiles. Y eso rompe la idea del proyecto europeo. No se puede construir la ciudadanía europea, un proyecto democrático de Unión Europea sobre la base de una confrontación entre ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Bien, está usted prácticamente planteando problemas de la democracia que ya empiezan a aparecer en el panorama europeo, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo creo que la Unión Europea fue un adelantado de alguna forma a lo que luego ha sido esto que hemos llamado la globalización económica. La experiencia de supranacionalidad que significa la Unión Europea es dar una respuesta política de un ámbito superior al nacional para poder hacer frente a unas fuerzas económicas que se mueven por todo el mundo sin ningún tipo de trabas. Yo creo que lo que está produciéndose en la Unión Europea es una renacionalización. Estamos dando marcha atrás de los avances conseguidos a lo largo de finales del siglo pasado, y eso no es compatible con un mundo económico, unos mercados financieros cada vez más son libres a nivel mundial. Y creo que ahí esa conexión entre unas fuerzas económicas que se mueven con tranquilidad por todo el mundo y unos ciudadanos, unos trabajadores, unas fuerzas políticas ancladas en el ámbito del espacio del Estado nacional, genera, salten chispas, genera muchos conflictos y quien más sufre es la democracia y luego quienes solo tienen la democracia para defenderse. Bien, ¿cuáles deben ser las prioridades básicas a nivel político y económico de lo que tenemos ante los ojos ahora? ¿Se podrán establecer o conformar frentes y alianzas para una salida, una solución alternativa? Deberíamos de ser capaces de hacerlo. El eje que nos debe de marcar es volver a crecer. Crecimiento económico es lo que nos va a permitir, por una parte, mejorar el bienestar de los ciudadanos y, por otra parte, generar ingresos para devolver las deudas en aquellos países en los que se ha incurrido en un sobreendeudamiento en los últimos muchos años. Pero yo insisto, hay un debate, una confrontación muy fuerte en Europa entre acreedores y deudores, de la que estamos viviendo la segunda etapa. Vamos a ver la tercera etapa, aquella en la que los países deudores nos hayamos puesto a tiro de OPA, nos hayamos puesto muy baratos y podamos ser objeto de compra por parte de fondos de inversión o por parte de empresas de los países acreedores. Yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Aquí estamos jugándonos una correlación de fuerzas económicas en toda Europa, en la que si no reaccionamos los deudores, exigiendo otras reglas del juego, exigiendo otro reparto de la carga y exigiendo otras responsabilidades y sobre todo otra estrategia política, el resultado va a ser una Europa no solo hegemonizada por Alemania, sino una Europa en la que una parte muy importante, millones de europeos, no van a acabar de encontrarles sentido a pertenecer a la Unión Europea. Se lo agradecemos mucho, don Jordi Sevilla. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, y muchísimas gracias a ustedes. Suerte. Gracias, igualmente.